Sean bienvenidos a la clase de geología. Les saluda el profesor Alcides Palacios. Hoy vamos a hablar de la atmósfera, la definición, el origen y la composición. La capacidad es analizar la estructura de la Tierra y tenemos como indicadores definir atmósfera, explicar brevemente el origen de la atmósfera, mencionar los principales componentes químicos de la atmósfera, nombrar las funciones más importantes de la atmósfera terrestre, nombrar las capas de la atmósfera siguiendo una secuencia lógica, elaborar un cuadro resumen sobre las capas de la atmósfera, señalar en un gráfico la estructura de la atmósfera. ¿Y qué es atmósfera? La atmósfera es una fina capa que envuelve prácticamente a la Tierra. Tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor. Todo esto es atmósfera. Está compuesta de gases, tenemos partículas sólidas, también tenemos líquidas en suspensión, atraídas por la gravedad. ¿Y cómo se originó la atmósfera? La atmósfera se originó hace 4.500 millones de años en la era arcaica, con el origen de la Tierra, ¿verdad? En esos tiempos la Tierra tenía numerosos volcanes. Estos volcanes tenían erupciones o explosiones y que emitían muchísimos gases. Estos gases envolvieron prácticamente a la Tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Al tener cobertura, la radiación del Sol disminuyó por la Tierra y empezó la Tierra a enfriarse. Y ahí empezaron a pasar en la tercera etapa, en donde en la tercera etapa aparecen los organismos unicelulares que tienen capacidad fotosintética. El resultado de la fotosíntesis se produjo una gran cantidad de oxígenos. En esa época no se tenía animales grandes que consumían el oxígeno, por lo tanto el oxígeno se evaporó prácticamente y se fue a formar lo que es la capa de ozono. Y de esa forma entramos en la cuarta etapa, en donde las condiciones ambientales es lo que tenemos a hoy. Tenemos animales, tenemos plantas, tenemos oxígeno, tenemos anhídrido carbónico, lo que facilita la vida en la Tierra. Bueno, la composición de la atmósfera. Tenemos nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono. Estos son los principales, lo que tenemos nosotros. Hay más elementos químicos, pero son los que más sobresalen en la atmósfera. ¿Y cuál es la función de la atmósfera? La función de la atmósfera es la primera, es la función protectora, que filtra las radiaciones dañinas. Esto ocurre mediante la capa de ozono. Otra función es la reguladora, que distribuye la temperatura en la Tierra, y la otra es el efecto invernadero natural. También tenemos que otra función es el ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo del agua es sólido, líquido, gaseosos. Y también mediante la atmósfera, ¿verdad?, la producción de gases para la vida. En este caso tenemos el oxígeno y el anhídrido carbónico. Bueno, ¿y cómo se divide en la atmósfera? La atmósfera tiene varias partes, ¿verdad? Como ustedes puedan ver, acá está la Tierra, acá está el Sol, y estas son las partes de la atmósfera que vamos a desarrollar de a poco. Empezamos con la troposfera. Es una capa más cercana a la superficie terrestre donde se desarrolla la vida y ocurre la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Tiene aproximadamente 10 kilómetros y es en donde nosotros estamos. En ella sobresale el nitrógeno, el oxígeno, el agua. Después tenemos la estratosfera, en donde va de 10 hasta los 50 kilómetros de altura. En ella se encuentran gases separados y formados en capas. Seguido tenemos la mesósfera, que es una capa donde la temperatura puede disminuir hasta lo menos 70 grados centígrados. Después de la mesósfera tenemos la capa de ozono, que es esta fina capa que envuelve prácticamente a la Tierra y que ya hemos hablado de su función, que más adelante vamos a poder seguir explicando. Después tenemos la termósfera. La termósfera se encuentra entre los 80 hasta 400 kilómetros de altura, ¿verdad? Y finalmente tenemos la exósfera. La exósfera va que desde los 400 o 500 kilómetros va
hacia el exterior, verán, al espacio exterior, y es lo que está en contacto directo con el espacio. Todo esto nosotros también vamos a tener un material de investigación. Aparte de eso, podemos ver en mi escuela en casa, hay un resumen bastante interesante sobre este tema. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que la atmósfera, cómo se explica el origen de la atmósfera, cuáles son los principales elementos químicos que componen la atmósfera, cuáles son las funciones que cumple la atmósfera, cuáles son las capas de la atmósfera. Y según tu criterio, ¿será posible que sin la atmósfera nosotros tengamos vida? De mi parte, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado y muchas gracias.